Muy bien, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia del Perú y para ello vamos a hablar sobre el tema de la era del guano parte 4, ya la última parte que nos corresponde a este ciclo de era del guano. Y nos vamos a concentrar principalmente en la llamada guerra contra España. Pero tenemos también que aclarar algunos aspectos importantes que sucedieron poquito antes de esta guerra con España. Es el caso de los dos gobiernos que nos tocan el día de hoy también. El caso del gobierno de San Román. El gobierno de San Román y también más adelante el gobierno de Juan Antonio Pezet. Pero primero nos concentramos en el gobierno de San Román. Tras el segundo gobierno de Ramón Castilla, se convoca nuevamente elecciones y sale electo pues San Román. Pero lamentablemente el presidente San Román va a fallecer al poco tiempo. Pero durante su escaso periodo llegó a hacer algunas obras, digamos que de relevancia histórica importante. Por ejemplo, durante su gobierno implementó el sistema bimetalista, es decir, introdujo el sol de oro y el sol de plata. Bi significa dos, metal, bimetalista. El sistema de monedas bimetalistas. Introdujo el llamado sol de oro y sol de plata. Durante su gobierno también se creó el primer banco peruano, llamado La Providencia. Incluso tenemos aquí un papel moneda de este banco, ¿no? Ahí tenemos el Banco La Providencia. Lamentablemente, como te mencioné al principio, San Román va a fallecer en menos de un año de gobierno y asume la presidencia su vicepresidente. Este era Juan Antonio Pezet. Juan Antonio Pezet eh, estuvo en el contexto en lo que ocurrió la llamada guerra contra España entre 1862 y 1866. Durante el gobierno de Juan Antonio Pezet se van a dar los inicios de esta guerra. Da la casualidad que en este año, en el 62, España estaba haciendo expediciones científicas. Según España, estaba pasando por el mar del Perú, estaba pasando, pero no nos llamó más allá de la atención que curiosidad, ¿no? El Perú le pregunta a España, España, qué hace en nuestros territorios? A pesar que estaba en nuestro mar, ¿qué hace en nuestro territorio? España le dice, pues estoy haciendo expedición científica. Pues vale, que estoy haciendo expedición científica, tío. Y el Perú le dice, bueno, ok, no hay problema, siga su camino. En eso, mientras España se encontraba realizando algunas exploraciones científicas en nuestro mar, se estaba dirigiendo ya rumbo a Panamá. Pero, en sí lo que quería realmente España era declararnos la guerra. ¿Por qué? Porque quería recuperar sus antiguas colonias. España tenía un objetivo oculto, recuperar las antiguas colonias. Es decir, esta expedición científica era un pretexto. Era un pretexto. Lo que realmente quería España era recuperar las antiguas colonias que le habían pertenecido. Y además, ¿qué quería? Apoderarse de las riquezas del guano. Si recuperaba el Perú, España nuevamente, podía nuevamente administrar el Perú y aprovechar las riquezas del guano, volverse nuevamente volvernos nuevamente una colonia y explotar los recursos que teníamos en ese momento para enriquecer a la corona. Pero
El Perú obviamente en ese tiempo se dio cuenta de todo lo que estaba planeando España y le dijo a España, por favor, retírese, siga su camino. Entonces, ¿qué pasó? España seguía por el mar peruano, seguía por el mar peruano, hasta que decidió ir rumbo a Panamá. Cuando estaba a punto de llegar a Panamá, ocurre un incidente, ocurre un accidente en la hacienda de Talambo. Esta hacienda le pertenecía a un peruano, a Salcedo, en la hacienda de Salcedo. En esta hacienda hubo un pequeño altercado, una pequeña discusión, una pequeña gresca, una pequeña rencilla, un pequeño conflicto. En este conflicto, entre los trabajadores de la hacienda y el hacendado, en este conflicto murió un español. Murió un español y hubieron 4 heridos. Ante esto, España, que ya se encontraba por Panamá, se entera de este suceso ocurrido en el Perú y decide regresar. Ante ello, ante ello, ante ello, España cambia, cambia su posición científica por una posición más bélica. Ya no es expedición científica, ya es la escuadra española. Cambia totalmente su posición. Incluso España envía a un representante, envía a Eusebio Salazar y Mazarredo, envía a Eusebio Salazar y Mazarredo al Perú con el cargo de comisario regio. Pero, el Perú decide no reconocer el título de comisario regio. ¿Por qué? Porque este título representaba un cargo de la colonia. Y si el Perú aceptaba recibirlo con este cargo, prácticamente era como recibir a una autoridad española y nosotros sentirnos como colonia. Es por ello que el Perú no reconoce a Salazar, Eusebio y Mazarredo como comisario regio. Esto provoca el enojo de España y nos declara la guerra. Pero Juan Antonio Pezet no quiso enfrentarse a España. Él creyó que nos iban a derrotar. Es por ello que Juan Antonio Pezet decide firmar un tratado con los españoles, el llamado Tratado Vivanco y Pareja. En este tratado, Juan Antonio Pezet aceptaba todo lo que pedía España. Aceptaba el pago de la supuesta deuda que le debíamos desde la época de la batalla de Ayacucho. Supuestamente le debíamos dinero a España. Y Juan Antonio Pezet dice, ya está bien, le vamos a pagar. Incluso, Juan Antonio Pezet en este tratado reconocía a Eusebio Salazar y Mazarredo como comisario regio. Estos dos principales puntos que se firmó en el Tratado Vivanco y Parejo provocó el enojo de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado decidió levantarse, sublevarse contra el gobierno de Juan Antonio Pezet. Y desde Arequipa, viajó para darle el golpe de estado a Juan Antonio Pezet. Ahora, quien va a ser nuestro presidente va a ser Mariano Ignacio Prado. Pero no me olvido, antes que terminara el gobierno de Juan Antonio Pezet, Juan Antonio, envió a Francisco Bolognesi, lo envió a Europa para comprar embarcaciones. Compró el Huáscar, compró el barco Independencia
y compró la corbeta Unión. Estos 3 barcos los compró Francisco Bolognesi, que fue enviado por Juan Antonio Peset a Europa. Pero, mientras iban llegando los barcos, ya Mariano Ignacio Prado había dado el golpe de Estado. Y va a ser Mariano Ignacio Prado quien no va a reconocer para nada el tratado de Vivanco y Pareja. Va a decir, este tratado aquí no sirve. Este tratado aquí, no, como presidente no lo reconozco. A lo que provoca que España le declarara, ahora sí, totalmente la guerra. Le va a declarar totalmente la guerra. Pero Mariano Ignacio Prado decidió prever esta situación, formando una alianza de países contra la invasión española. Formó la llamada Cuádruple Alianza. ¿Entre quiénes? Entre Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Estos 3 países se unieron para enfrentarse al dominio español en la llamada Cuádruple Alianza. Con esta Cuádruple Alianza se enfrentaron a España. En el primer combate, en el combate de Actao, felizmente fue una victoria peruana. Vencimos a los españoles en este combate. Más adelante se da el llamado combate de 2 de mayo. En 1866 se da el combate de 2 de mayo o también el combate de Callao, en la cual también nuevamente va a ser una victoria peruana. Lamentablemente en esta batalla vamos a tener la muerte del ministro José Gálvez, quien hasta el día de hoy es considerado como un héroe nacional. José Gálvez. De estas 2 victorias, España decide retirarse por fin del Perú. Es decir, esta guerra contra España, y especialmente el combate de 2 de mayo, que fue el último, significa la consolidación total de la independencia. A partir de allí, España ya no molestó más al Perú, ya no regresó nunca más al Perú. Después de esta derrota que le hicimos a España, ya España nunca más regresó al Perú. Y vamos a ver un poquito sobre ello. Vamos a ver un poquito sobre el combate de 2 de mayo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Rompiendo su calma. El ambiente de paz y tranquilidad que se vive ahora en el Callao no siempre fue el mismo. En la mañana del 2 de mayo de 1866, 7 barcos españoles, armados con 300 cañones, apuntaban a sus costas, rompiendo su calma. Habían transcurrido 42 años desde la gesta de Ayacucho, y el deseo de España por someter nuevamente al Perú seguía vivo. Una serie de incidentes ocurridos días antes en las islas de Chincha habían puesto en alerta a los peruanos de estas intenciones, lo cual evitó que fueran tomados por sorpresa. La patria llamaba. Civiles y militares respondían valientemente. Cientos de compatriotas se apostaban en las cercanías a esperar las acciones. El coronel José Gálvez asume la conducción de las operaciones desde la Torre La Merced. 50 cañones recién llegados de Europa son montados para la defensa del puerto del Callao. A las 12:15 de la tarde, el ensordecedor disparo a 1000 metros de distancia del barco español Numancia rompe la tensa calma. Al segundo disparo, las baterías peruanas responden al fuego. Habían transcurrido 53 minutos de iniciado el combate, cuando una gran detonación en la Torre La Merced acaba con la vida del coronel José Gálvez y otros 27 valientes. A pesar de la terrible pérdida, los peruanos no se amilanan.
Las defensas peruanas, que enfrentaban a los 300 cañones españoles, compensaron la diferencia numérica con tiros de precisión. Es así que luego de 5 horas de combate, la escuadra española, con sus barcos casi destruidos, se retira derrotada de la bahía del Callao. José Gálvez, héroe del 2 de mayo, presente en la forja de nuestra historia. Estimados vecinos y conciudadanos, hace un poco más de 150 años, exactamente el 2 de mayo de 1866, los peruanos consolidamos definitivamente nuestra independencia del Reino Español. Y esta independencia y soberanía la venimos construyendo desde esa fecha hasta hoy. Cada día con nuestros actos hacemos que el Perú sea más y más soberanos. No lo olvides, muchos peruanos murieron por ella. Tú tienes que seguirte sacrificando para que nuestro Perú sea cada día más grande. Muchas gracias y ¡viva el Perú! San Isidro al encuentro del Bicentenario. Muy bien, chicos. Como hemos visto, esta guerra, y específicamente el combate de 2 de mayo, en 1866, significó por fin la consolidación de nuestra independencia. Con esto ya se cierra totalmente cualquier pretensión de España de apoderarse de nuestro país. ¿Ok? Muy bien. Espero, chicos, que haya quedado entendido el tema. Desde aquí, un fuerte abrazo. Y nos vemos en la tardecita para responder todas nuestras preguntas del libro. Cuídense mucho y nos vemos. Bye. Eso es todo, amigos.